Bueno, y después de haber visto el tremendo impacto que provocó la polémica de la reforma a la ley de telecomunicaciones, tan solo el viernes se pedía que se hiciera una modificación a lo que contiene la ley. Hoy el Senado sorprende, a pesar de que sé que luego en el Senado no hay sorpresas, esta mañana sí. Se menciona que el dictamen que se iba a discutir hoy se lanza hasta el periodo extraordinario de sesiones, tal vez en mayo o en junio, pero el hecho es que se da uno cuenta de que sí ha provocado impacto y preocupación esta reforma en telecomunicaciones. En el análisis, como cada inicio de semana, la maestra Adriana Ochoa, la periodista más informada de San Luis Potosí, a quien le damos la bienvenida. Maestra, buenos días. Buenos días, Jonathan, a tus órdenes. Bueno, tremendo impacto, ¿no? Con la reforma en telecomunicaciones y deciden mejor patear el bote un poco, pero sí decir, vengan, vamos a sentarnos a hablar. ¿De verdad van a hablar de la ley, maestra? Se me hace muy poco tiempo ese bote pateado de aquí a mayo o junio para lo que pretenden hacer. Es una reforma que trata de encuadrar el nuevo destino de lo que fuera el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora es una agencia de transformación digital y telecomunicaciones en la que Gobernación mete mano y hay esta tentación de usar, creo, el tema de la propaganda extranjera para meter otras cosas, ¿no? Que son francamente sanciones sanciones de censura. Sí está implícita. Eso está implícito. No solo las multas, eso que pueden festinar los anti-Trump que se apliquen, pero va mucho más allá, como la suspensión en plataformas de los contenidos que al parecer de esta agencia de transformación digital sean lesivos o no sean adecuados a lo que piense el gobierno. No es una iniciativa, un proyecto de reforma bastante ambiguo y no creo que en un mes o dos pudieran reformar y hacer algo más digerible. Ya ni siquiera medianamente mejor que lo que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Porque estaban a como diera lugar de que se aprobara hoy en la Cámara Alta y por eso sorprende que se mencione la lanzan al periodo extraordinario. Pero a ver, maestra, ahí vienen implícitas dos cosas que hablé la semana pasada con morenistas de la Cámara de Diputados y me decían, no, es que no queremos censurar. Pero a ver, maestra, si el origen iba ahí, que era el comercial de Kristi Noem en el partido del Toluca, en una cadena nacional, bueno, en una televisión de índole nacional, ¿por qué no ir con la televisora y decir, a ver, ¿por qué sale este comercial? Si RTC no se da cuenta, pues entonces vayamos a ver por qué aparece ahí el comercial. Porque la gran pregunta es, ¿por qué utilizar el comercial para querer regular toda la ley? Es ahí la pregunta que también despierta este sospechosismo, si me deja decirlo en términos muy blanqueazules. Sí, es bastante sospechoso, y más cuando en términos de avance democrático a México no le va muy bien. El último reporte de WDEM, que es un laboratorio de seguimiento democrático de la Universidad de Gothenburg, Suecia, hace un listado de más de 200 países y habla de un retroceso de 35 años, que en algunos países está la democracia. Ven con preocupación cómo los regímenes democráticos sufrieron una regresión, y hacen una medición que cierra en 2022 y dice, muchos regresaron a 1986. Y a México no le va muy bien. Estamos así en una tablita, estamos en el nivel de Tanzania
de Bolivia, No. bastante, mucho más atrás. Ni siquiera Brasil, que en ese momento tenía todavía el gobierno de Bolsonaro y que le enfocaron mucha batería por esto, ni siquiera va tan atrás como México. Tenemos una democracia meramente electoral en riesgo de convertirse en una autocracia electoral, que vamos a tener medidas de represión a muchas cosas, entre ellas básicamente a la libertad de expresión y la capacidad de debate. Dice que se han evaporado avances que se lograron en México de 30 años en esto. Una autocracia electoral, principal signo es que sí hay elecciones, pero no hay libertades, y entre ellas la primera que sufre y se deteriora en este tipo de países es por la censura, por las multas, por la represión a las organizaciones civiles, el menosprecio a las organizaciones civiles, que ya lo vivimos el sexenio pasado con las madres buscadoras. Esto es lo que va marcando la pauta al deterioro democrático y se va volviendo más autocrático el régimen. A ver, maestra, pero la iniciativa es un copiar y pegar de la que tenía Enrique Peña Nieto en el 2014. El 85% del texto viene igual que como la que se tenía en el Pacto por México. Pero hay dos puntos ahí que preocupan mucho a la sociedad civil, a los periodistas, a los comunicadores, a los concesionarios. En fin, el decir, si se piensa mal o se piensa distinto, va a la eliminación de la concesión. Ya sé que le han puesto que difusión de propaganda extranjera de otros países, pero viene un sinfín de contenidos que pueden ir ahí metidos. Y la otra, maestra, el artículo 109, el de también se siembra odio, se distorsiona y se piensa distinto, entonces va a suspensión de plataformas. Me han dicho, no queremos censurar, pero a final de cuentas hemos visto cómo un montón de gobiernos a lo largo del país tienen esta irresistible tentación de sí querer hacerlo, maestra. Claro. Esto de suspensión de plataformas, pues nos vamos a parecer al régimen no democrático de China. Ahí Facebook ha tenido que doblar las manitas, han tenido que doblar las manitas los grandes gestores de contenidos a nivel global, ahí han tenido que doblar las manos. Y eso es porque no tienen libertad de debate, ni mucho menos de libre circulación de ideas, y cualquier cosa que sienten que es peligrosa, la quitan. Pero ¿quién debe ser el que decida qué cosa es peligrosa? Fomenta el odio, fomenta la desunión. No creo que aspiremos a tener un país uniforme. Cualquier cosa que pudiera proponer una idea distinta a la que tiene quien juzga desde esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pudiera estar siendo sospechoso de fomentar la desunión y azuzar el odio, cuando no es así. No, los mexicanos no somos una charola de cubitos de hielo, todos igualitos. Es una tentación muy, muy fuerte y muy recurrente en los gobiernos. No sé si piensen que debamos volver a los tiempos de los 70s, en donde el gobierno federal decidía qué periódico tenía papel para imprimir, qué grupo tenía concesiones de radio, de televisión o que no, de acuerdo con la cercanía y la afinidad que tuvieras con el régimen. Eso es una regresión absoluta. Cuando que esa reforma, lo que debería de enfocarse, pues sí hace falta una reforma en telecomunicaciones, porque del tiempo de Peña Nieto acá han cambiado muchas cosas. Simplemente toda esta irrupción de la inteligencia artificial, cómo modifica muchas cosas en los contenidos digitales y en las telecomunicaciones. Hay nuevas formas. La cobertura, lo que se critica de la reforma de Peña Nieto, que no fue tan mala, sí hizo algo. No sé, yo recuerdo que a los usuarios de telefonía celular
bajó el precio y se mantuvo estable. Cuando era un escalar, logró controlar eso y logró controlar jugadores para evitar prácticas monopólicas. Pero no logró la cobertura, que es lo que está el pretexto de esta agencia de transformación digital, que no se ha logrado la cobertura. La cobertura no se ha logrado por pobreza. Eso es lo que tienes que solucionar. Sí. La gente no todo mundo tiene para acceso a cuestiones digitales, a tener aparatos, a tener teles inteligentes. Eso es lo que tendrías que enfocarte, y a la parte de seguridad para las telecomunicaciones, porque eso también ha evolucionado a pasos agigantados, no tanto a perseguir si te gusta o no y a acusar de sembrar la división, nada más porque tus criterios son diferentes de los que pueda tener la agencia federal, ¿no? ¿Qué tal, maestra? Muy buenos días, le saluda Edson Pérez. Preguntarle si esta iniciativa, esta ley, esta reforma, es una real necesidad que teníamos que abordar hoy en día, o hay algunas otras que teníamos que considerar como prioritarias, y dos, ¿qué se necesita para poder implementarla de manera correcta? Porque el viernes Jonathan platicaba en el espacio de mediodía con un diputado federal y le decía pues justamente este acceso al internet para toda la población, que pues en teoría es una muy buena idea, ¿no? Que todos tengamos acceso a el internet y a las nuevas tecnologías. Sin embargo, sabemos que hay hogares que desafortunadamente hoy en día ni siquiera tienen agua, ni siquiera tienen luz, y que incluso ir a una escuela representa un trayecto caminando de más de 4 horas. Rezago, pobreza, eso es lo que hay, que nos brincó horrible en pandemia, porque pretendían que los niños se lavaran las manos, pues si no tienen ni agua, es complicado. Igual para las telecomunicaciones, esto no ha hecho su tarea lo suficiente el gobierno en invertir en eso, y cuando lo han hecho, lo han tratado de hacer, lo han hecho mal. Tú eres muy muy joven, Edson, pero a lo mejor Jonathan algo le tocó escuchar. El gobierno de Toranzo, sí, por ejemplo, intentó, y digo intentó porque aquello acabó muy mal, acabó con un enorme fraude. Intentó usar la red de antenas que tiene de telecomunicaciones, que son de seguridad. Hay una red en todo el estado, con una enorme capacidad para poder enlazar a las escuelas de todo el estado. Y se hicieron una gran compra aparentemente de notebooks para las escuelas. Uh-huh. Era nuestra escuela digital, que tampoco funcionó, de Fox, que era meterle pizarrones digitales a las escuelas. Pero aquí había por lo menos la intención de la parte de usar esas antenas, que se usan por razones de seguridad. Esa cobertura es por razones de seguridad, para poder conectar a todas las escuelas del estado. Y acabó mal porque acabó en una cuestión de una asignación directa a una empresa medio rara, dinero perdido y cosas que ya no se investigaron. Bastante chueco el tema. Pero sí, yo creo que la gran reforma, y sí hace falta estar reformando de manera adecuada a cómo va cambiando la tecnología y las capacidades. Sí hace falta una revisión, y sí hace falta enfocarse en la cobertura, no en ver si el Partido Republicano o el Partido Demócrata nos mete un gol en un anuncio. Hay además un tema. La televisión abierta, pues se supone que es nacional, pero también tienes cuestiones internacionales que rigen las transmisiones, y tienes plataformas que transmiten contenidos internacionales, bastantes. ¿Qué se van a poner a censurar de uno por uno? Cada serie, cada cosa que se transmita, me parece ridículo, ¿no? Ahora, maestra, algo que me preocupa en este escenario es que Morena piensa, la 4T piensa, que se va a quedar toda la vida ahí metido. Me refiero en el poder, en el gobierno. ¿Por qué les digo esto? Porque el poder absoluto que están juntando
todo, ya todo absolutamente, maestra. Ahora con esto de las telecomunicaciones, no sé si piensan que se quedarán toda la vida, pero yo veo a América, ahora que falleció el Papa y que estaban todos los líderes ahí metidos, hace 5 años era impensable que estuviera ahí Milei, impensable que estuviera Bukele, impensable que regresara Trump hace 3 años, o Bolsonaro en Brasil. ¿Y a qué quiero llegar con esto, maestra? Que han regresado la fuerza opositora a los que hoy gobiernan. Y eso, tarde o temprano, se lo van a dejar a otro poder, maestra. Todo eso. Y habrá que volver a empezar. Las democracias no son planas. Por eso estos estudios, como el de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, de darle monitoreo a las democracias. Y lo que tiene son rezagos y regresiones autoritarias. Y México nunca alcanzó el estatus con todo esta gran transición desde finales de los 80, todos los 90 hasta la alternancia democrática. Uh-huh. Nunca alcanzó el nivel que es el más alto que tienen Dinamarca, Suecia, Noruega, que es democracias liberales. Y sin importar si son de izquierda o de derecha los gobiernos, eso no tiene nada que ver. El gran problema es que en México sí se amarra al régimen y a la categoría democrática el que seas de izquierda o de derecha. Estos gobiernos de izquierda lo que han hecho es irnos hacia atrás, hacia una autocracia electoral. Es decir, sí hay elecciones, pero controlan todo. Híjole, eso es lo que... Y para cerrar, eso es lo que viene ahí implícito, maestra. Sí está la censura ahí metida, pero nos dicen ellos, no la vamos a usar. Pero está esa tentación ahí. No. Mira, puedes preguntarle a los de la Policía Municipal, porque algún día platicando con ellos así es. No a todos los policías les dan pistola, porque les hacen un examen psicológico y los están monitoreando cada 6 meses. Porque no todo mundo tenemos la capacidad de portar un arma. Entonces dime aquí cómo vamos a saber quién es el gobernante adecuado, el encargado de la agencia de transformación digital que va a traer la pistola y no la va a usar de manera inadecuada. Exacto. La interpretación, porque va a quedar o solo ahí que todo. les hagamos un perfil psicológico previo, a ver si están bien de sus cabales. Si supiéramos cuántos, maestra, si supiéramos cuántos. Es un gusto, maestra. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ver cómo avanza. Por lo pronto se dieron cuenta que la cosa no iba bien. Tuvieron que meterle un freno de mano y decir, bueno, la vamos a discutir en periodo extraordinario porque ahorita ya no alcanza. Pero a ver, maestra, bien que querían sacarla por lo menos el día de hoy, ¿no? No, sí, les surgía, como todo, sacan a matacaballo las cosas porque pueden. Es una democracia meramente aritmética funcional, nada más, pero no refleja ni las necesidades, ni el pensar, ni la diversidad del país. Maestra, muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Muy Buenos buen día. días.